Por supuesto que no estamos ajenos. Dios puso un tema en mi cabeza durante la semana. Tuve mucho tiempo de estar en un coche viajando, mucha ruta, o durmiendo en algún colectivo, pero la verdad que hice kilómetros esta semana y hablé con muchos pastores, pude compartir con muchos de nuestros pastores, incluso algunos pastores fuera de la institución, y Dios ponía un título en mi cabeza y casi uno como que en esta fecha quiere hablar de lo que está hablando todo el mundo, pero Dios había puesto eso. Y cuando voy a la Escritura coincide también con el texto que quizás tendríamos que compartir hoy, porque crecemos en un entendimiento, y el título es Buscadores Crónicos de Señales. Y me preguntaba esta semana si es correcto buscar señales, ¿sí? Como los magos siguiendo una estrella. Antes se acostumbraba a seguir señales y los evangélicos nos caracterizamos por buscar siempre la señal, lo que pasa, lo que está sucediendo, vamos para aquí, vamos para allá. Recuerdo algún tiempo donde si estaba sucediendo algo espiritualmente hablando en Colombia, todos a Colombia, ¿sí? Si estaba pasó un tiempo en Argentina, donde Dios estaba moviendo de una manera increíble, todos a Argentina. Aterrizaban todos de todos los ministerios para ver lo que estaba sucediendo y un poco para copiar, para llevarse, para comprar lo que estaba sucediendo. Y me preguntaba esta semana si es correcto seguir señales. Si las grandes manifestaciones, porque a veces vemos grandes manifestaciones de personas, lo digo no fuera de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia evangélica, entre los cristianos, a veces somos atraídos, lo hablaba con un pastor, uno de los pastores que con mi esposa nos tocó hablar, ministrar y compartir en estos días, y yo le decía, nos hablaban del trabajo difícil que había por hacer, pero que se hacía, ¿no? Habían sembrado su vida en aquella ciudad, pero de a poco se va haciendo y se va creciendo. Y yo le decía, si queremos un gran movimiento, podemos llamarlo a Ricky Martin y se va a colapsar Rosario. ¿Cuántos saben esto? Llamamos a un artista y creo que todos iríamos a verlo, se colapsaría todo, pero no sé si podríamos decir en un gran... Ahí hay un mover de Dios. A veces vemos grandes manifestaciones de cosas, de situaciones, de canciones, y decimos, bueno, ahí está Dios. Y Jesús hablaba muy claro en los últimos, previo a la cruz, vamos a leer este texto que está en Mateo 24, y el título es Buscadores Crónicos de Señales. Y resulta que había una oportunidad donde Jesús estaba saliendo del templo junto con sus discípulos. Sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, qué maravilloso el templo que tenemos. Claro, hay un templo glorioso, maravilloso, increíble. Qué maravilloso templo que tenemos. Y Jesús les contestó con una frase un poco chocante, que dijo, piedra sobre piedra no va a quedar de esto. Esto maravilloso, glorioso que vemos, no va a quedar nada. Y los discípulos, los que estaban con Jesús, los que compartían la vida con Él, los que los veían sanar enfermos, juntar grandes multitudes para escuchar la palabra de Dios, quedaron un poco colapsados, porque normalmente para el judío era el lugar donde, el templo era donde estaba Dios. El templo es donde se hacían los sacrificios. Es donde yo iba a pedir perdón y tenía que llevar algo para ser consumido, sacrificado. Entonces me imagino que ellos, viendo lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de Jesús, pero un poco aferrándose a lo que estaba detrás, diciendo, pará, si no está el templo, ¿qué va a pasar? Era el centro de la vida cotidiana. Era el lugar donde deseaban estar, era el lugar donde reconocían que estaba Dios. Entonces los discípulos interpretaron esto como el fin de los tiempos. Dijeron, si no está el templo, el día que el templo se destruya, el mundo se destruirá
junto con el templo. Y tenemos que entender esto, la cosmovisión de un discípulo judío en aquel momento, al lado de Jesús, entendiendo todo lo que Dios quería, pero también aferrándose a un lugar donde tenía que estar. Jesús le dijo, yo voy a morir en la cruz y ya no van a ser mis seguidores. O sea, vamos a hacer vasijas, más adelante se diría, vasijas de barro que contienen la vida de Dios. Mateo 24, 3, no sé si ya lo encontró, lo tiene. Uno de sus discípulos le preguntó, después, dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? Claro, si piedra sobre piedra no va a quedar el mundo, no está el templo, no va a existir el mundo. Va a ser un mundo imposible. Creo que previo a la pandemia, si nos decían, ustedes no van a poder congregar más, hubiésemos dicho, es una locura no poder ir el domingo a congregar, a ver a mis hermanos, a poder compartir. Y creo que Dios intencionalmente hace cosas para que nosotros no nos aferremos solamente a algo, sino que entendamos que la vida de Cristo va también por otro lado, no es solamente una reunión. También hay un compromiso de usted, mío, de mandar un mensaje, de llamar por teléfono. Hemos hablado mucho de esto, de ocuparnos de aquellos que están pasando necesidad. Creo que en ese tiempo la preocupación más grande era llevar alimento y muchas veces a personas de clase media y clase media alta muchas veces. No solamente a aquellos que no tenían trabajo, porque los que eran clase media habían perdido su trabajo. Y muchas veces había que colaborar. Y era un tiempo donde el humilde colaboraba para que se le dé al de clase media. Y me tocó estar como pastor, muchas manos no sobraban en ese tiempo, y me tocaba recibir y también dar, y ir a comprar. Y a veces daba el de la casa humilde y recibía el de la casa monumental. Porque pasamos distintos tiempos donde Dios tiene que glorificarse y donde entendemos que somos parte de ese cuerpo. No puede decir solamente el rico, no necesito a aquel que no tiene recurso. No puede decir el que no tiene recurso, no necesito del que sí lo tiene. Como los pastores no podemos decir, no necesito de los niños, de los jóvenes, de los ancianos. Hablamos la semana pasada de ser corregibles. A veces cuando nos corrigen nos enojamos. Y cuando nos corrigen tenemos que discernir si realmente es de parte de Dios. Porque a veces la corrección viene de alguien que no conoce a Dios. Y es Dios corrigiéndote a través de la vida de alguien que no le conoce. Y si somos infalibles, nuestra vida va a seguir en errores, en problemas y en dificultades. Pero si dejo de ser infalible para poder ser corregible, alguien que moldeable, alguien que cualquiera pueda hablarme y pueda mostrarme, y Dios pueda hablarme con un amanecer o con un niño o con un anciano diciéndome, mira, acá no está bien. O en un amanecer ver la gloria de Dios. No sé cuántos pudieron hacer esto. Yo antes de enfermarme nunca había visto un amanecer. Después de que me enfermé, me dijeron que me iba a morir y después me sané, empecé a disfrutar de todo. Yo sé que a alguno de ustedes le ha pasado también. Comenzar a disfrutar algunos amigos se ríen, de tomar un café a media mañana así, sentado en el cordón de la estación de servicio. Y te dicen, ¿estás loco? ¿Estás bien? ¿Te ayudamos, pastor? No, estoy bien, estoy disfrutando estos 5 minutos entre ir al banco y hacer otra cosa. Aprender a disfrutar las cosas es haber aprendido realmente de qué depende la vida, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado, les contestó Jesús, tengan cuidado que nadie los engañe. ¿Puede repetir conmigo? Que nadie me engañe. Que nadie me engañe. Si el engaño sale de una plataforma, usted tiene que discernir. Todo lo que decimos aquí no es infalible. Usted tiene que consultarlo en el Espíritu. Y si el Espíritu te da testimonio realmente de lo que estamos hablando, viene de Dios. Si el Espíritu no te da testimonio, por más que lo diga el pastor Ezequiel Galvano, no es cierto. ¿Cuántos están acá? Todo tiene que ser pesado, todo.
Tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos usando mi nombre. Yo me ponía a pensar, ¿hay muchos usando el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo? Sí, hay muchos. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo. Uno de los errores, para aquellos que tenemos muchos años, nacimos en una casa cristiana, hemos ido al seminario, hemos estudiado las Escrituras, hemos tenido contacto por ser parte de una casa pastoral con nombres de Dios que usted ni se imagina, ¿sí? Que estaban en plataformas en todo el mundo y nosotros podíamos tener comiéndolo ahí, siendo niños, comiendo y disfrutando con nosotros. Y uno de los errores más grandes era que a veces esperábamos a alguien que diga, yo soy Cristo. Entonces esa era la señal de que era alguien que no venía de parte de él. Pero cuando vamos a la palabra Cristo, a este título, a lo que significa el ungido. Hay personas que dijeron, yo soy el ungido. No me conteste. ¿Pero usted ha escuchado? Ahí está el ungido. Allá está el hombre de Dios. No, esta mujer es tremenda. Bárbaro. Vamos, pesamos y vemos realmente si es cierto. Tengan cuidado de que nadie los engañe, advirtió Jesús. Vendrán muchos usando mi nombre. O sea, en lo legal es usurpación de títulos y honores. Si alguien está estudiando abogacía, me puede llegar a corregir también. Creo que ese es el delito. Usurpación de títulos, nombre o honores, algo así. Vendrán usando mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, que en su raíz significa ungido. Yo soy el ungido, yo soy el hombre de Dios, yo soy la mujer de Dios. Y engañarán a muchos. Ya que las grandes manifestaciones de personas, a veces está, y hay una intención de parte de Dios. Hemos hecho movimientos hermosos. Recuerdo la oración por la paz de Rosario. Allí estaban políticos, personas, hermanos en la fe y personas que no eran hermanos en la fe, pero querían la paz para su ciudad. Y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerra. Acá hay que aclarar algo, no nos vamos a meter en esto. El otro día viajando lo hablaba con Fran, porque le hablaba de los últimos tiempos a Ana y dije, algo estamos haciendo bien, ¿no? Porque encontrar un chico de 10 años que está hablando de los últimos tiempos con su hermana, yo digo, ¿qué pasó acá? Y los escuchaba mientras eso hablaba. Y me dieron la oportunidad de charlar con ellos. Y a veces pensamos que todas las señales sucederán el último día. Y realmente las señales del fin comenzaron en Pentecostés. Cuando Jesús fue crucificado, ahí comenzaron, ya hay en Pentecostés, los últimos tiempos, cuando se dice en los últimos días, así comenzaron los últimos días. Y hay cosas que comenzaron a pasar. Tenemos, y lo hablo siempre con los pastores, tenemos una visión, sobre todo lo que hemos ido al seminario, tenemos una visión muy americana de las Escrituras, ¿sí? Hoy podemos decir muy argentina. Nosotros, el argentino piensa que si no pasa en Argentina, no pasó, ¿sí? Hoy no. Antes no salió una gripe en China y nosotros decíamos, es en China, en el otro lado del mundo. Hoy un chinito estornuda y nosotros, ay, Señor amado. Padre Santo. Estamos viendo la televisión de China y decimos, y empezamos a averiguar por viajes a Marte. Ya están los viajes a Marte, así que puede averiguarlo. Todo no podemos tirarlo para los últimos tiempos, porque guerra y rumores de guerra ya han sucedido. La iglesia ha sido perseguida. Nosotros a veces decimos, bueno, la iglesia no fue perseguida todavía. Hable con los que predicaron antes que nosotros. No los perseguían con cuchillo, pero los demandaban, los metían preso. Si la visión de Dios, de su iglesia, no ve vida eterna y dice, esta es mi iglesia. No, Él ve la iglesia como una, por eso dice que tenemos que marchar en la unidad perfecta, por eso
Hoy como pastor tengo un trabajo de hablar con pastores, de compartir con pastores que ni siquiera son de nuestra institución. Porque tenemos que marchar en la unidad perfecta que Dios quiere. Porque Dios ve su iglesia en el mundo como una. Entonces, si Dios ve la iglesia como una, la palabra está dada de esa manera, como una, a menos que especifique. Entonces, si alguien en China hace 30 años fue perseguido por predicar el Evangelio, ¿nosotros no fuimos perseguidos? Quizás en lo físico no, pero visto desde la óptica de Dios, la iglesia de Cristo fue perseguida, y si yo veo las cosas como Dios las ve, yo también fui perseguido. Entonces todas las señales no podemos tirarlas para el final, no nos vamos a meter aquí. Era parte de lo que hablaba con los chicos. Vendrán personas, vendrá el Cristo, vendrán personas diciendo yo soy el ungido. Una de las características. Acompáñeme al 10. Allí, 24, 10. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. ¿Las personas se están apartando de la fe? Muchas veces desilusionados por un liderazgo que los abusó, un liderazgo que los maltrató, un liderazgo que los usó, o hermanos que usaron hermanos. A veces hablamos con personas y dicen, yo no quiero saber nada con la iglesia, no quiero saber nada con Dios. ¿Pero Dios te defraudó? No, pero los hermanos, lo hablamos de esta plataforma siempre, van a conocer a Cristo a través de tu vida y van a conocer a un Cristo distorsionado también a través de mi vida. Entonces, indirectamente, si yo fallo, engaño o abuso a las personas van a entender que Dios los está abusando, que Dios los está manipulando. Entonces podré mostrar o podré dar de comer, y usted también, un Cristo correcto o un Cristo incorrecto. Porque hay falsos Cristos. Jesús lo dijo. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Mire, esto lo veo y muchas veces entre hermanos de la fe. Yo no quiero ni verlo, no quiero, no quiero, ni me hables de él. Se odiarán, se traicionarán. 11, no me quiero quedar en cada punto, pero quiero mencionarlo para entender lo que Dios nos está diciendo. 11, surgirá un gran número de falsos profetas. No aclaremos aquí. 12, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y acá es otro error, que pensamos que el amor del mundo se va a enfriar y vemos el mundo, vemos un mundo sin amor y decimos, y es cierto, el amor de muchos se está enfriando. Corrección. Cuando habla del amor de muchos, está hablando de los hijos de Dios. Porque si el mundo no conoce a Dios, a lo que el mundo le llama amor, no es amor. Porque la escritura que nosotros leemos dice que Dios es amor. Y si no conocemos a Dios, y si no vivimos en Dios, no puedo transmitir amor. Puedo transmitir un sentimiento, puedo tener un sentimiento hacia el otro que le llamo amor, pero no es amor. Será empatía, será cariño, será afecto, será necesidad, pero nunca será amor. Si no conocemos a Dios, estamos poniendo a un sentimiento el título de amor. Pero amor sale de Dios porque Dios es amor. ¿Se acuerda? El otro día hablábamos de que Dios no está en todos lados. Todos lados está en Dios, aunque esté mal dicho. Es al revés. No es que Dios está en todo. Todo está en Dios. El tiempo está en Dios. Y si tenemos amor, realmente el amor es el amor de Dios. Si no, será otro tipo de sentimiento que no es malo. Pero bíblicamente, y lo que se está hablando aquí, puntualmente, no está hablando de sentimiento de bondad, de querer a alguien, de apreciar a alguien, de sentir empatía. Está hablando del amor de Dios. ¿Sí? Bíblicamente, el amor que habla, está hablando de su amor, no del amor que las personas interpretan o le ponen el título de amor. Es un sentimiento que no es malo, pero el título en la Biblia, cuando se habla de amor, no se habla de sentimientos humanos. Se habla del amor que viene de Dios. Dice, el amor de muchos se enfriará.
Entonces está hablando de personas que estaban en Dios, que creían en Dios, que expresaban el amor de Dios, pero llegó un momento donde ese amor comenzó a desaparecer, por el motivo que sea. Llegará el día donde el amor de muchos se enfriará. 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y esto nos habla de permanencia, de constancia, de ser íntegro. Cuando hablamos de integridad en el Hijo de Dios, estamos hablando de una persona completa en Cristo. No es alguien que se completó con su esposa. Estar casado es maravilloso, pero el matrimonio está completo en Cristo. Yo estoy completo en Cristo. Mi esposa está completa en Cristo. No se va a completar, se va a frustrar si se quiere completar conmigo. Y si yo me quiero completar con ella, me voy a frustrar. Por eso las Escrituras elevan al matrimonio a la altura de Dios, de Cristo y su iglesia. No degrada a la iglesia a la altura del matrimonio, sino que eleva al matrimonio a la estatura del gobierno de Dios, donde dos son uno, o mejor dicho, tres son uno en Cristo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ser íntegros, entendernos enteros en Él, completos en Él, y no vagar por este mundo como necesitados, y lo hemos hablado muchas veces. Me falta esto, necesito lo otro. Cuando yo me siento pleno en Él, es donde comienza, porque sentirme pleno en Él es morir a muchas cosas. Es morir a las ganas de pelear en la calle, es morir a las ganas de contestarle a un hermano como se lo merecía, y tantas otras cosas. Sentirme completo en Él es renunciar a todo para que Él me complete. No me va a completar autodefenderme. No me va a completar autopromoverme. No me va a completar apartarme de alguien, sino que tengo que sentirme completo en Él. Dios busca personas íntegras. Seguimos. 24. Porque surgirán falsos cristos, falsos ungidos, falsos hombres y mujeres de Dios. Punto. Que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, a los elegidos. Nuevamente vuelve a poner la óptica en usted y en mí. Fuimos escogidos, fuimos elegidos para transmitir no nuestra propia luz, ni mi propia sabiduría, sino poder manifestar a Cristo en todo lo que hago. Dice, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Ser mamá, ser papá, ser obrero, ser artista, músico, todo, en todo y por todo Dios tiene que glorificarse en tu vida y en mi vida. A veces menospreciamos el trabajo de padre. Y el trabajo de padre no es que mi hijo me diga, cómprame la Play 5, dale. No importa, vendo el auto, me corto una pierna y te compro la Play. El trabajo de padre muchas veces va a ser retar. El trabajo de padre muchas veces va a ser ajustar las clavijas. ¿Sabe lo que significa ajustar las clavijas? Sí, ¿no? Se lo dijeron, pero algunos no lo entendieron. ¿Ve cuando afina un piano o afina una guitarra? Hay un punto donde está justo. Hay un punto donde suena afinado. No es ajustar y ajustar y ajustar. Si usted agarra una guitarra y ajusta y ajusta y ajusta, pueden pasar dos cosas. Sí, alguno me hace la hermana así de atrás. Si usted ajusta, es músico seguro. Si usted ajusta y ajusta y ajusta, o se rompe la cuerda o se rompe la guitarra. Hay un punto donde está afinado. Y estamos afinados en el tiempo de Dios. Ni antes ni después. Acuérdese de esto. Ni antes ni después. Dios no necesita adelantados. Dios necesita personas que caminen en coherencia con su tiempo y en lo que Dios nos ha dicho. Hablábamos el otro día de los talentos. A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Hay versiones que dicen 5.000, 2.000 y 1.000.
Y humanamente vemos, explicábamos la semana pasada, y vemos como que Dios fue injusto, porque dio distintas cosas o distinto nivel, y dice que Él dio conforme a su capacidad. Dios le dio a todos iguales, porque quien nos completa es Cristo. Y comparaba este ejemplo que después me trajo problemas, que fue a mi esposa comprándole un auto. No se lo puedo comprar, valga la aclaración, no lo puedo comprar. Entonces, como somos 3 en casa, bueno, le compro un auto a mi esposa y para ser equitativo le compro un auto a mi hijo y a mi hija. Tienen 10 años. ¿Soy un buen padre? Ahí fuiste a justo con todo. Compraste 3 coches, imaginando, no, eso es, ¿sí? No hace falta repetirlo, Vivi, no, ¿sí? No tengo la plata para comprar los 3 autos, pero bueno, es figurado. No soy un padre justo, soy un mal padre, porque di más de lo que podían tener. Entonces Dios no es un mal padre. Entonces Él da a cada uno en el tiempo. No es que menospreció al de uno, sino que estaba en otro tiempo. En un tiempo donde quizás dentro de 10 años podría manejar 10, pero hoy puede manejar 1. Entonces Dios es justo en todo lo que nos da, en su tiempo. Por eso la palabra habla de ser exactos, de ser correctos. Hay un punto donde está afinada. Ni ajustar por ajustar, ni dejar floja, porque si ajusto se puede romper. Mi abuelo tenía una frase, tirar para no aflojar y aflojar para que no se corte. A veces nosotros hay que tirar, tiramos hasta que la cuerda se cortó. O no tiramos para que la cuerda no se corte. Y la vida no es tirar o no aflojar para que no se corte nunca, sino que es entender los tiempos. A veces será tirar, a veces será aflojar. El trabajo de padre, el trabajo de pastor, el trabajo de mamá, el trabajo de un abuelo, será eso. Si te pones como un abuelo a predicarle Apocalipsis a tu nieto, y posiblemente se aleje del Señor. Ahora, si le hablas del amor de Dios y que en Apocalipsis nos habla del amor que Dios nos tiene, va a ser distinto. El problema es que transmitimos información, pero no transmitimos amor. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, a los escogidos. Y escogido no es alguien solamente que está predicando. Puede ser a un niño que ha sido seleccionado por Dios para influir a muchos. Mire, el enemigo no quiere matarte. El enemigo quiere distraerte hasta el día que Dios venga o que te toque el tiempo. No le interesa matarte hoy. Él te quiere mostrar las cosas diferentes, que vos perdamos el centro. Pablo decía, ¿sí? Nuestra vista en la meta, soltando lo que queda atrás. No puedo llegar a la meta arrastrando la partida. Y cada uno en su vida tendrá que aplicar esto. Falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas harán grandes señales y milagros. Entonces yo me pongo a pensar, digo, ¿somos buscadores crónicos de señales? El Hijo de Dios, de que hay un movimiento en Houston, vendamos la casa y vamos a Houston. Quizás podamos copiar un modelo, quizás podamos copiar algo. Si ustedes hablan de matrimonio en Tahití, y usted dice, no, los matrimonios que fueron a Tahití no sabés. Algunos no sabemos ni dónde queda Tahití, pero no importa. Entonces, vamos, gastamos todos los recursos para ver un modelo de matrimonio. Cuando nuestro modelo es Cristo en todo, en la congregación, en la casa, en la familia. El problema es cuando queremos imitar, y de hecho lo podemos hacer, podemos ser grandes imitadores. Yo puedo estar predicando aquí y no estar en Cristo. Puedo tener un excelente mensaje y no estar convertido. Pero usted está pastoreando. Solamente Dios sabe si yo realmente estoy alineado a lo que Dios quiere o a lo que Él quiere, o si estoy transmitiendo una palabra que viene de Él o simplemente es una palabra motivacional. Señales. ¿Somos seguidores? La pregunta es, ¿somos seguidores? Aunque hablamos de un montón de cosas, perdón, yo me voy por las ramas, hasta que me caigo y vuelvo a subir al árbol. Buscadores de señales. ¿Somos buscadores de señales? Bíblicamente no.
siento desilusionarlo. Un matrimonio, antes de contar anécdotas, voy a ver qué hora es. Estamos bien. Ya vamos terminando. Viene un matrimonio después de muchos años de servicio, siempre ahí a los golpes, a las caídas, a los tropezones. Me dice, pastor, tenemos que hablar con vos. Bueno, fuimos a la oficina, vinieron fuera de tiempo, charlamos, tomamos un café. Y me dice, puntualmente nos vamos de aquí porque no sentimos la presencia de Dios. Ok, le dije, está muy bien. ¿Qué pensás? Me dijeron. Y pienso que hace como mínimo 10 años no están escuchando las prédicas. Desde que llegaron no escucharon una sola prédica. ¿Por qué? Y podría abrir la Biblia y decirle que si no sentís el Espíritu de Dios, el problema está en vos y no en nosotros. Porque el Hijo de Dios no siente el Espíritu. El Hijo de Dios vive en ese Espíritu. Ese Espíritu lo habite, así esté al lado de un chamán. Así esté en la cárcel. Ese Espíritu. Si no, Pablo, ¿qué diría? Yo, prisionero de Cristo. Y vemos cartas escritas maravillosas donde ni menciona la cárcel. Pero la historia nos habla de que estaba encerrado, estaba siendo prisionero, estaba siendo castigado. Entonces, si vemos el tiempo presente, para él en este lugar no siente. Y él cantaba cánticos allí en esa historia donde se abren las puertas, se rompen las cadenas y el guardia se quiere matar y él le dice, un minuto, estamos todos acá, ¿dónde te vas? No te mates que estamos todos acá, no seas flojito. Claro, el guardia cárcel vio todas las puertas abiertas y dijo, chao, se escaparon todos. Estamos todos acá. Pero esas cadenas fueron rotas mientras ellos no cantaban, donde su vida era una adoración a Dios. Porque si nosotros degradamos la adoración a canciones solamente, estamos al horno. Lo traemos a Ricky Martin y vamos a tener más gente y vamos a sudar y vamos a estar como locos. Digo Ricky Martin por decir a alguien, que es un excelente artista. Lo que voy no es eso. Es que a veces vemos señales y creemos que Pablo, ¿qué señales vio? Cárcel, cadenas. Pero en ese lugar manifestaba a Dios. En ese lugar su vida era una adoración, porque él entendía que tenía que estar ahí, porque era un paso para que muchos conozcan y le conozcan a él. Y cuando nos metemos en la historia vemos que fue simplemente un paso, porque él tenía que ir a otro, no quiero decir nombre porque siempre voy a decir, iba para Galve y lo agarraron en Arroyito, no. Tenía que ir a otro lado y el Espíritu le marcó que no. Le marcó para otro lado y cayó preso. Dice, pero imagínese, pero Dios, me mandaste acá. En el otro lado quizás no me metían preso, pero él entendía que era la voluntad de Dios y su vida era una adoración incluso en ese momento inexplicable donde estaba sufriendo. No somos buscadores de señales, por lo menos las Escrituras no nos habla de eso. Me acompaña a Marcos capítulo 16, ya vamos terminando, no se asuste, qué temprano que es. Marcos 16, 9. Ahí hablamos un poco al principio de que los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿qué señales tendremos de que el mundo se va a terminar el día que vas a venir, todo el día que se destruya el templo? Y no, el templo fue destruido y el Señor no vino. A veces queremos señales, queremos ver. Hablaba con algunos pastores el otro día que siempre tratamos de buscar una confirmación. ¿Sí? No es momento de contar un chiste, pero bueno. Buscamos confirmación. A veces en lo matrimonial los chicos dicen, Señor, confirmame si es el hombre o la mujer de Dios. Y Dios confirma. Y se casan. Y después de casado, 10 años, 3 hijos, dije, Señor, mostrame si es el hombre de Dios. Un momento. ¿Cuántas señales le va a pedir al Señor? Y a veces pedimos confirmación, de recontraconfirmación. Entonces Dios te manda a hacer algo y te dice, habla con tal hermano. Y vos le mandás un mensaje y el hermano te mandó directamente a pasear o te mandó hoy terrible, no te marcan el visto.
comenzamos a ser enemigos ahí, no antes, ahí, en el visto. Entonces, pero yo sentí que Dios me estaba, pero quizá Dios está preparando algo más. Mándale otro mensaje más. Y otro más. Y si no te contesta, ya en algún momento lo vas a cruzar. Pero tenemos que ser intencionales en lo que Dios nos dice y no desilusionarnos a la primera. No somos buscadores de señales. Dios, si te hace sentir algo, no te lo va a volver a reconfirmar 20 veces. Señor, seguro, será de Dios que le mando un mensaje, lo tendré que ir a visitar. ¿Y si me trata mal? Señor, dame otra señal. Lo del matrimonio es muy exagerado, pero pasa, yo lo he escuchado. ¿Será de Dios? Hermano, ya tenés 5 o 6 chicos, ya está. ¿Cuántas confirmaciones le va a pedir al Señor? No somos buscadores de señales, somos manifestantes de su vida. Marcos 16, y nos quedamos después de todo este chiste que no somos buscadores de señales. No quiero que se distraiga. Marcos capítulo 16, verso 9. Tendría que dejar de predicar para que no se distraiga, ¿no? Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena. María Magdalena estaba yendo, ¿sí?, a preparar el cuerpo de su Señor y se encuentra con algo. No pensó que Jesús había resucitado. Ella pensó que lo habían robado. ¿Y quién lo había robado? Y amargada por la situación. Pero la situación no era de tristeza, porque tristeza sobre tristeza. Había muerto su Señor, ahora roban el cuerpo. Tristeza sobre tristeza. ¿A cuánto le ha pasado esto, no? A veces estamos mal, algunos me miran. Estamos mal y chao, me levanté y la rueda pinchada. Chao, ya fue. Prendo fuego el auto y que se pudra todo. ¿Sí? Porque la primera voz, oh Señor, ¿qué querrás de mí? Ok, hágase tu voluntad en mi vida. Se pinchó la rueda del auto y ya, ¡ah! Yo soy uno de esos. Pregúntele a mi esposa. Agarra el ¡ah! Y lo revolea, lo tira así. Se va volando el auto. Estamos llenos de ira a veces. O toleramos algo y después, ¡pum!, explotamos, porque no toleramos, sino que aguantamos. Y Dios no nos manda a aguantar, nos manda a perdonar y decir, bueno, Señor, es tu voluntad y descanso en vos. O sea, no es acumulable. Tengo un problema y una dificultad. Dice que la palabra, que las dificultades, las pruebas, las luchas son para un mayor peso de gloria. Entonces, tengo una dificultad con Pablo, perdona que te mencione, Pablo. Tengo una dificultad con Pablo. Listo, no lo mato a Pablo, digo, lo mata a Pablo, se terminó el problema. Tengo un problema con Pablo, ok, listo, Señor, algo querés hacer. Discuto con mi esposa, con ella no porque es más fuerte, entonces voy a esperar. Tengo problema con alguien en la calle y ya me agarra las piñas en el semáforo. No son 3 cosas que me pasaron en el día. Lo del semáforo fue la primera, porque las otras 3 quedaron atrás. Lo solté. El problema es que no soltamos, aguantamos. ¿Tuve un problema con él? Bueno, listo, pan a la mochila. ¿Tengo otro problema con él? Pues listo, pan a la mochila. Llega un momento que no entra más nada en la mochila. Algunos tienen una mochila muy chiquita. Ahí hay uno. Gloria, que vayan a ministrarlo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, se apareció primero, María Magdalena era quien iba a preparar el cuerpo, se encontró con una situación triste sobre triste, mala sobre mala, aterradora sobre más aterradora. Murió su Señor, se habían olvidado que iba a resucitar y encima le roban el cuerpo. No tenía ni siquiera un lugar para llorar, porque Jesús no tenía una tumba, había un hombre rico que se dio una tumba para él. No pensó, resucitó. No, lo robaron. ¿Cuántos piensan lo peor siempre? Pensá mal que no te va a equivocar, te dicen los viejos. Olvídate, pensá mal, ¿sí? ¿No llegó tu marido de comprar la verdura? Seguro que está en China, se está tomando un avión y está volando. Pensá mal. Cuando llega, está bien. ¿A dónde se va? Y si es un seco. ¿Vio? O sea, pasamos de un extremo al otro. ¿A dónde se va a ir? Siempre todo mal.
Primer día, María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios, una mujer que nadie la quería. Hoy veníamos escuchando un devocional. Nadie la quería y había encontrado en su Señor al que la recibió, que la amó, que le dio una familia. Para tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuántas personas hay en nuestra sociedad abandonadas por todo? Que nadie quiere. Hay ancianos. A veces pensamos en los que están marginados en la calle. A veces las personas, hay ancianos que están solos en su casa. Hay padres que están solos en su casa. Hay hijos que están solos y sus padres no cumplen una función de padre. La vida fue transformada porque llegó Jesús a su vida. Y la nuestra fue transformada porque el mismo Señor llegó. Y si nosotros podemos portar la vida de nuestro Señor, seguramente la vida de otros van a cambiar. Sin mirar de dónde salen ni cuáles son sus orígenes. 10. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Los que habían estado con Jesús estaban lamentándose y llorando. Se hace un poco, hágase la pintura, vaya creando el cuadro. Estaban llorando, estaban mal, se estaban lamentando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Subraye esto en la Biblia. No lo creyeron. Quizás porque era María Magdalena. No lo sé. Pero no le creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma. Diga conmigo, otra forma. A veces si no es de la forma que yo creo, no es. Y esto nos puede conectar con la prédica de la semana pasada, de ser corregibles. A veces Dios nos está corrigiendo de otra forma o de otra manera. A veces es un niño, a veces es alguien que cruzaste en la calle y ni siquiera es un hijo de Dios, pero Dios lo usa para corregirnos. Entonces nosotros automáticamente, ¿corrección de quién? ¿De un niño? Que se vaya a la pieza. Corrección de alguien que no conozco, pero vos me va a hablar que está lejos del Señor, impío, atorrante, por no decir otra cosa, ¿no? Fuera de acá, yo soy pastor, evangelista, apóstol, diácono, limpio barro, pateo el córner, lo cabeceo y lo atajo también. Y me vas a venir a corregir a mí. Muchas veces Dios viene de otra manera. ¿Cuántos están acá? Dios viene de otra manera. No le creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban caminando al campo. 13. Estos vieron y avisaron a los demás. Coma. No coma ahora. Falta un rato. Es que, ¿sí? No es un punto, es una coma. Pero no le creyeron y aclara, a ellos tampoco. O sea que la versión de que María Magdalena lo había visto, no estaba, no le creyeron. No creyeron que lo vieron. A ellos tampoco le creyeron. O sea que ya la noticia les había llegado, no era a otra gente. Tampoco le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11. ¿Viste cuando retás a tu nene y decís, hay una... No quiero hacer chiste por todo, no, la intención no es hacerlo reír, pero hay siempre un cuento que dice, mamá, mirá, ando sin manos en la bicicleta, ¿lo conoce? ¿Viene? Y la mamá de la cocina, está bien. Mamá, mirá, ando sin pie. Y viene, mamá, ando sin dientes. Pasa esto en nuestra vida. A veces vamos en aumento de peligrosidad. Nos convertimos en hijos de Dios limítrofes, que ya no buscamos señales, pero decimos, ¿y hasta dónde puedo avanzar? ¿Y hasta qué? Esto es pecado. ¿Hasta dónde empieza el pecado? Como para estar cerquita, ¿no? Para no estar en pecado, pero... Por último, se apareció Jesús.
A los 11, mientras comían, los reprendió por su falta de fe. ¿A quién? ¿A los que los conocían? No, a los discípulos. Por su falta de fe y por su obstinación en no creer. Déjeme decirle, muchas veces somos corregidos de una manera, somos corregidos de la otra, somos corregidos de la otra, somos corregidos de la otra, por circunstancias, por personas, por amigos, por no conocidos, pero seguimos obstinados en no cambiar. Y el no cambiar habla de una clara intención de no querer cambiar. Cuando no acepto la corrección es porque simplemente no quiero cambiar. Por su obstinación en no creer a lo que le habían visto resucitado. O sea que más personas que no se mencionan acá lo habían visto resucitado. Ya no habla de que vimos que la tumba estaba vacía, la piedra de la corrida. No. Había gente que lo había visto resucitado, le habían dicho y ellos no le creyeron. Y Jesús los reprende por la obstinación a no creer. 15. Les dijo, vayan por todo... Perdón, me salté algo. 15. Sí, después de verlo resucitado, les dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas, que lo hablábamos la semana pasada en otro texto, pero del mismo tiempo. A toda criatura, el evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. El que crea será bautizado pero el que no crea será condenado. 17. Estas señales, ¿lo lee conmigo? 17, ¿lo tenemos acá? Y estas señales seguirán a los que siguen. La pregunta es, ¿somos seguidores de señales o las señales nos siguen a nosotros? Porque lo que dice aquí no habla de personas que estaban buscando señales, porque las señales ya la habían visto y no la habían reconocido. Le habían dicho, lo vimos resucitado, la tumba está vacía. Tuvo que venir el mismo Señor a reprenderlo. Mire, prefiero que me reprenda un chico. ¿Cuántos están aquí? Si hay alguien que me tiene que decir algo, me lo dice y lo tomo de quien viene. ¿Sí? Si viene de parte de Dios, lo acepto. Y estas señales, y después vienen las señales, sanidades, milagros, expulsión de demonios. Estas señales seguirán a los que siguen. No somos seguidores de señales. Las señales tienen que seguir a los hijos de Dios. Yo no fuerzo a mi familia para que sea la familia correcta. Dios irá acomodando todo para que sea una familia conforme al corazón de Dios. Mi matrimonio no lo fuerzo para que sea, aunque a veces tendremos que discutir. A veces tendremos que hablar, no todo lo va a decir Dios, porque a veces pensamos que todo se resuelve por la oración. Es necesario orar, pero es necesario entrar en acción. Vayan y prediquen, hay una acción. Vivir la vida de Dios es una acción, no me puedo encerrar en mi casa. Por último, y ya los músicos pueden ir subiendo, estamos en hora, ya para que me vayan marcando el paso. Si me sigue rápidamente a Mateo 7. Mateo 7:13, y ahí habla de la puerta estrecha y la puerta ancha. Mateo 7:13. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué? No, todavía no. Mateo 7:13 dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos, y esto subráyelo, muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y son pocos los que las encuentran. Cuando nos habla de ancho y espacioso y cuando se nos habla de estrecho y angosto, no está hablando de un camino incómodo. ¿Cuántos están aquí? Porque hemos entendido siempre, bueno, el camino de Dios tiene necesariamente que ser incómodo.
Cuando dice que la puerta es justa y justo el camino, significa que, y vamos un poquito más atrás en la prédica, no es necesario ser ni más ni menos, hay que ser justo a la medida de Cristo. Camino estrecho no habla de un camino incómodo, habla de un camino justo, ni más ni menos que el camino que Dios quiere que transite, que no necesariamente tenga que ser incómodo. En algunos momentos tu vida va a ser incómoda y otra va a ser relajada. Conozcas a Dios o no le conozcas. Pero no significa que el camino ancho es donde voy cómodo y es espacioso porque sí. Es ancho porque va a cualquier tipo de medida. Es cómoda, no me tengo que sujetar ni ajustar a nadie. Nosotros nos ajustamos a la vida de Cristo. Él es la medida. Él es el varón perfecto. Él es la estatura que tenemos que alcanzar. Cuando decimos íntegro, estamos diciendo completo, que no nos falte nada. Y si estamos en Cristo, no me falta nada. Seguramente iré desarrollando habilidades, distintas cosas en mi vida. No significa que me quedo ahí. Significa que Dios va a empezar a manifestar sus habilidades, su amor, su pasión por todo lo que hago. Tendré pasión por trabajar, tendré pasión por ser padre o madre, tendré pasión por ser esposo. ¿Por qué? Porque ser esposo es la asignación que hoy Dios me da. Ser padre es la asignación que Dios me da. Ser pastor es la asignación que Dios me da. No es la ocupación de los domingos. Para aquellos que colaboran, y en este tiempo hemos hablado claro en toda la institución, hablando a aquellos que vienen a cumplir un trabajo y se van. No vengo acá a cumplir un trabajo, vengo acá a ser parte de un cuerpo. No puedo servir, porque Dios me dio a mí para dar. Hay un tiempo de dar y hay otro tiempo de recibir. Hay un tiempo de servir a los hermanos, porque ese es el lugar más alto para Dios. Pero también habrá un momento donde estoy sentado a la mesa. Y déjeme decirle, en este tiempo me ha costado mucho dejar que otro me sirva, que otro me aconseje, que otro me acompañe. Pero tenemos que crecer en eso. Mi querido hermano, una congregación no es solamente actividades, es una vida, es venir. Veo hermanos que viajan desde lejos. Veo hermanos que ayer estuvieron en un anexo predicando la palabra de Dios. Hoy tenemos hermanos en todo el mundo, pastores que están conectados a esta prédica y están conectados porque entienden que somos una familia. No, estoy afuera, entonces ya está, nosotros nos ocupamos de la asignación que tenemos. ¿No? Esta noche tendrán reunión, o por la tarde tendrán reunión, o tuvieron reunión ayer. Pero este es el momento que usamos para estar en familia. Porque hay tiempo de dar y hay tiempo de recibir, como en una familia. Aunque los más chicos se equivoquen, es necesario enseñarles servicio. Como a los niños, poné la mesa y se le va a romper un plato. Y le va a faltar algo y nos vamos a sentar y no vamos a tener ninguno cubierto. Y bueno, es parte del crecimiento. Tenemos que crear un ambiente seguro donde me pueda equivocar, donde usted se puede equivocar. Porque somos parte de algo. Y de algo mucho más grande de lo que creemos. Cuando estás en tu casa, cuando estás en la facultad, cuando estás con tu familia, cuando estás con tus amigos, entenderte como algo mucho más grande de lo que vos pensás, sino que Dios quiere obrar a través de tu vida, a través de mi vida. Es tiempo de ser corregibles, es tiempo de aceptar la corrección de Dios quizás de otra forma, de otra manera, entendiendo que hay tiempo de dar y tiempo de recibir, tiempo de que otros también se equivoquen, pero ser de aquellos que motivan a aquellos que se equivocaron dentro de la casa, dentro de una congregación, dentro del trabajo, diciendo no como algo terrible, sino, bueno, la próxima lo vas a hacer mejor. ¿Cuánto hubiese cambiado la vida de muchos si le hubiesen dicho, quédate tranquilo, esto no es nada? La próxima lo vas a hacer mejor. Yo tuve familia que me acompañó en eso. No tengo problema, la próxima la hace mejor. Tenían ganas de matarme. Tranquilo, la próxima vez lo vas a hacer mejor. Recuerdo una anécdota, acá mi mamá lo puede decir.
compraron sillas nuevas, tenían una fábrica. Compraron todas sillas nuevas, hermosas. Sí, hacía juego con toda la cocina. Pero tanto trabajar era como, vio la frutilla del postre, ¿no? Sillas hermosas. Ezequiel era muy chico, pero era de ladino. Y quise saber qué había dentro de la silla, o sea, en el tapizado, ¿no? Usted vio, lo aprieta. Todavía me sigue generando inquietud eso, ¿no? Que uno toca y dice, ¿la taza y vuelve? No puede ser. Entonces surgió una pregunta, ¿no? Hablábamos de seguidores de señales. Si buscamos señales, vamos a estar toda la vida buscando señales. Porque hoy se va a apagar acá y se va a levantar allá y vamos a ser buscadores de señales crónicos. Entonces, voy a la silla. ¿Qué misterio este? Entonces, todavía no la habían visto, la habían dejado los que traían los muebles, estaba envuelta en nylon. Saqué el nylon y también saqué la cuerina porque había que ver qué había abajo. La segunda pregunta que surgió a mi cabeza es, ¿todas las sillas tendrán lo mismo? ¿Qué? ¿Usted no tuvo nunca preguntas? Si mi familia me hubiese matado en ese momento, no estaría hoy acá. Y me imagino que mis padres tienen una gana de matarme, pero descomunal, porque después me entró inquietud para ver si las sillas viejas también tenían cosas adentro. Fue un raíl delictivo, pero la curiosidad por saber qué tenían todas adentro. Mi querido hermano, creemos un ambiente seguro donde las personas se puedan equivocar, donde puedan fallar, donde puedan hablar fuerte a alguien y corregirlo, donde, mirá, chocaron y bueno, tranquilo, la próxima vamos a estar mejor. Pero seamos coherentes con el lugar que ocupamos en el reino de Dios. Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu casa, en tu familia, pero no somos seguidores de señales. Las señales siguen a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Las señales te van a seguir. Como cuando le tuve que decir a este colaborador, hace 10 años que no escuchás una prédica. ¿Trabajó? Sí. ¿Ayudó? Sí. ¿Estuvo con nosotros? Sí. ¿Fue efectivo en lo que hacía? Sí. Pero fue un servidor que jamás escuchó una prédica. Porque después de 10 años de decir, ¿sí? Por lo menos de lo que a mí me tocaba, si vamos más atrás se seguía diciendo también. Si vos me decís que no sentí el Espíritu de Dios en 4 paredes, estamos al horno. O sea, no entendiste, no escuchaste, no hiciste nada. ¿Sirvió? Sí. ¿Colaboró? Sí. ¿Trabajó? Sí. Pero no fue parte de la familia. Fue alguien que venía, trabajaba y se iba. Venía, trabajaba, se iba. Era exitoso y de afuera lo veíamos exitoso. Pero de adentro dijimos, no escuchó, no formó parte, no era parte de lo que se estaba haciendo. No entendí algo tan básico como que el Espíritu de Dios no lo puedo sentir en el hormigón. Está linda esa columna. Pero no tiene el Espíritu de Dios. Iglesia somos nosotros. Y si yo no siento el Espíritu de Dios en mi vida, voy a tener que ver qué está pasando en mí. Amén. Póngase de pie. Padre, te damos gracias porque sabemos, entendemos, comprendemos que no somos seguidores de señales, sino que las señales nos van a seguir en el matrimonio. Si cumplo y pongo el matrimonio, elevo mi matrimonio a la estatura de Dios, veré tu mano poderosa, restaurando, mejorando, corrigiendo y haciéndonos caminar como matrimonio por ese camino que no es incómodo, es un camino exacto, es el camino por el que debo caminar. Me habla no de incomodidad, me habla de exactitud el camino, chico. La puerta estrecha, exactitud. Dios nos llama a ser mucho más exactos en todo lo que hacemos, no porque, bueno, total lo hago para Dios, entonces, bueno, le tengo que predicar a mi hijo, le pongo canciones cristianas, ya está. Total en la escuelita dominical le van a enseñar. No, mi hermano, es nuestra tarea corregir a nuestros hijos. Es nuestra tarea hablar con la esposa, con el esposo, para llegar a un acuerdo. No todo será hecho por medio de la oración. Vamos a orar, sí, pero habrá momentos donde tendremos que sentarnos en la mesa. Será incómodo, pero tendré que decir esto me molesta, a mí me ofendió aquello, y llegar a un acuerdo, porque somos uno, porque en el matrimonio tiene que manifestarse el uno. En mi trabajo, en mi familia, en la congregación. Es tiempo de caminar por ese camino
no estrecho, ese camino exacto. Por ese camino no caminan los que no son exactos. Es un camino que caminamos y estamos en Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él no es incómodo, Él no es estrecho, Él no es pequeño, Él es exacto en la manifestación de lo que tiene que ser hecho. Padre, te damos gracias por todo lo que estás haciendo, pero también por todo lo que vas a hacer en nuestra vida. Y mejor dicho, todo lo que harás a través de nuestra vida. Si hay algo que hoy no entendimos, Señor, sé que nos irás revelando y creciendo en esta realidad. Cantábamos hace un rato de tu realidad, de vivir en tu realidad, de caminar en tu realidad. La realidad de Dios es exacta, es ese camino exacto. Crecemos en exactitud en Él, como esposos, como esposa, como estudiantes en una facultad, como parte de una secundaria o de una primaria, en mi trabajo secular, con mis amigos, camino en esa actitud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Junto a aguas de